Con la segunda parte de este video. Vamos a señalar aquí las consideraciones especiales que debemos de tener a la hora de considerar la materia o la interposición de los medios de impugnación. Vamos a ver que en primera instancia se deben de considerar cuando se existe una violación que exclusivamente sobre puntos de derecho, es decir, que no sean actos, sino que sean resultados meramente jurídicos y de derecho. En ese caso nos exceptúa la ley a la entrega de pruebas, porque obviamente ya estarán desahogadas por su propia naturaleza, y obviamente en el mismo sentido no hay necesidad de abundar mayormente a la misma. También cuando se ha presentado en ausencia de alguno de los medios señalados en los incisos A al G, es decir, alguna de las pruebas o de los elementos que deben de alguno de los elementos que debe o requisitos que debe de contener, si alguno de ellos no se encuentra colmado debidamente, entonces podrá ser considerado como una promoción frívola e improcedente y será desechada de manera inmediata. También podrá ser desechada en el caso que no existan agravios expuestos o que los hechos de los que se describen no permitan la constitución de algún agravio. Esto con la finalidad de servir como un candado para que no se acumule pues una gran existencia, porque bueno, pues al final de cuentas en materia electoral puede haber muchas opiniones encontradas al respecto de un concepto, y esto busca limitar un poquito esta parte. Del mismo modo, las notificaciones que se hacen cuando se manifiesta que sean de manera electrónica surten efectos de manera inmediata, de acuerdo así como lo señale cada uno de los recursos, y para ello las partes deberán de señalar el correo electrónico en el cual se les surte efectos esa notificación. Como dato de la práctica, en esta reciente elección se permitió, se manejaban ambos, manejábamos una notificación de manera en un lugar, concretamente de manera física, y también de manera electrónica. Ahí hay un tema que a veces entran en conflicto porque dicen, bueno, ¿en cuál de las dos? O no te van a notificar en las dos, porque si no entraríamos en una discordancia sobre cuál de las dos operaría para efectos de fijar horas y términos. Por lo tanto, tomen en cuenta regularmente la primera que se señala, y en algunos escritos señalas primero el domicilio físico y por consecuencia ya el electrónico no llega. O señala solamente uno, el electrónico, para que en el momento en el que llegue, y sobre todo que tenga la característica, la empresa que te surte o que te dota el servicio del correo electrónico, que tenga la facultad de que pueda ser rastreable, para efectos de que el tribunal, cuando tú apertures ese correo, en ese momento empieza a correr tu término. Eso sería algo que considerar importante. Concesiones. A identificar cuándo un recurso puede ser improcedente y cuándo se puede decretar el sobreseimiento. Son dos cosas muy diferentes. Cuando hablamos de improcedencia, quiere decir que los elementos o lo que se está buscando pues no es causa, no es materia, y esto lo vamos a ver regulado en el artículo 10 de la ley en comento. ¿Cuándo ocurre? Bueno, cuando no hay conformidad entre la Constitución, la ley federal y la ley local. Es decir, que hay una condición que desde luego va en contra de lo señalado en la Constitución. Aquí reinará desde luego siempre la Constitución como primera fuente. Cuando el acto o resolución no afecta el interés jurídico del actor, yo no puedo quejarme de algo que no me daña a mí, independientemente de la figura que yo esté representando. Cuando los actos que se han reclamado sean consumados y ya no se pueda reparar, ya no se pueda considerar, pues ahora sí que trabajar al respecto. Cuando se haya sido consentido de manera expresa, como es el caso de la administración de la voluntad, en el que pasó el tiempo y tú no interpusiste ningún medio de impugnación, entonces después de ello ya no lo podrás hacer porque se entiende que ya fue consentido. Que no haya la falta de legitimación, es decir, que la persona idónea o con las credenciales o medios necesarios para hacerlo, que no estén agotadas las instancias previas cuando así opera, impugnar en un solo escrito más de una elección porque genera una confusión en hechos en condiciones, debe de ser por separado,
Cuando se solicite exclusivamente la no aplicación de una norma general en materia electoral, ya señalamos antes en qué caso se da, y obviamente que la validez de la misma pues esté declarada a través de la Suprema Corte. Es decir, si yo invoco algo en lo cual la Suprema Corte ya se pronunció, entendemos que ya se aplica bajo ese criterio. Y si yo lo invoco de otra forma, será causa suficiente para que me digan que no es procedente. Asimismo, cuando se pretenda impugnar las resoluciones dictadas por las salas del tribunal, a través de los medios de impugnación, que desde luego pues sean de su exclusiva, perdón ahí los errores de dedo, su exclusiva competencia. Bien, ahora, el sobreseimiento, que sería cuando ya no hay materia, es decir, hubo un acto, hubo una situación que sí daña mi esfera jurídica, mis derechos político-electorales, o los de alguien más, pero que en dado momento ya no hay oportunidad, ya no hay modo de trabajarlo y por eso se va a dar un sobreseimiento. El primero es cuando te has desistido de la acción o del fenómeno. En segunda instancia, cuando ya no hay materia, ya sea porque se haya modificado o se haya revocado el acto reclamado por parte del presunto responsable. Ejemplo, alguien puso una propaganda política en un sitio que estaba prohibido. Vamos a pensar en un poste de luz. Pero cayó en cuenta, tú lo viste, y vas a iniciar tu procedimiento, pero en el ínter, en lo que tú lo inicias y lo presentas, ya la persona se dio cuenta, o el partido ya se dieron cuenta de que están en un error, y van y lo corrigen. Entonces ya no habría materia en este caso, ¿sí? Al haber sido admitido el medio de impugnación, y que aparezca desde luego la causal de manera improcedente, que así lo señala la ley, que al agraviado como tal, el agraviado fallezca, o que en su momento pueda ser suspendido sus derechos político-electorales, ¿no? Lo encuentran en plena flagrancia de un delito y obviamente lo van a llevar a procesar, y en el momento que tenga desde luego una sentencia acusatoria, bueno, una sentencia, mejor dicho, condenatoria, perdón, en ese momento sus derechos político-electorales estarán suspendidos y entonces ya no procedería. Hay casos especiales para aplicar a lo anterior, que sería el caso de la competencia del tribunal. El magistrado electoral va a proponer el sobreseimiento a la sala cuando detecta alguno de estos casos, o que se puede venir a dar en dado momento y que es inminente, el magistrado puede proponerlo y de esa manera se resolverá. Casi siempre esperan a que ocurra. Y finalmente, en asuntos que sean de competencia de los órganos del instituto, será el secretario del mismo instituto que resolverá dicho sobreseimiento. Ahora, ¿quiénes son las partes que forman, valga la redundancia, parte en el procedimiento de impugnación? Bueno, pues hay uno que es el actor, que es quien se adolece o quien interpone el medio, una autoridad responsable, que es a quien se le atribuye lo que vamos a reclamar, el tercero interesado, que puede ser el contrario en la institución política, otro candidato, otro partido, otra planilla, no sé, etcétera, y la coadyuvancia. Aquí resalto con un par de asteriscos la coadyuvancia y las coaliciones, porque los candidatos pueden participar con lo que le llaman coadyuvancia, están de hecho, no son un derecho, es una obligación, están para poder brindar los elementos necesarios a la autoridad para poder procesar o trabajar al respecto. En ese sentido, hay que tener en cuenta que esta coadyuvancia es únicamente acorde a lo que le solicitan. No quiere decir que el candidato dice de buena onda, pues mira, y tengo esto y también te lo proporciono. No, simplemente lo que le va solicitando la autoridad es lo que tendrá que poner a disposición. Y en el caso, cuando se dan coaliciones, que también fue el caso reciente, en las coaliciones, bueno, la representación de aquellas personas para poder formar parte, poder interponer estos procedimientos, pues deberá de estar señalada en los términos del convenio que se genera para poder darle vida a esta coalición. ¿Qué es la legitimación de la personería? Bueno, pues para poder presentar el medio de impugnación es necesario que quien lo presenta o quienes lo generamos tengamos acreditadas estos dos elementos: legitimación, que la ley lo contemple de esa manera que nos permita, y personería, que se den o que colmen los elementos para poder tener esa representación. Primeramente, el partido político, mediante el representante político o de partido,
hace un registro ante el órgano electoral en el cual señala X persona va a fungir con tal carácter, y a partir de ahí, con esos nombramientos que se distinguen por medio de los comités, o en su momento quien tenga las facultades de representación a través de un poder en tipo escritura pública. Este no será un poder sencillo, será un poder que tiene que estar elevado a categoría de escritura pública para que tenga efectos plenos. En el mismo caso, la persona de legitimación está señalada para ciudadanos y candidatos, siempre en el caso de los candidatos cuando acrediten la copia de su registro. En el caso del ciudadano, pues bastará que acredite su ciudadanía con con su credencial para votar precisamente, y lo hacen a propio derecho. En el caso de las organizaciones o agrupaciones políticas, hablaremos de que también señalan representantes legítimos o designados para tales causas. Por otro lado, tendrían a los candidatos independientes, que es una figura reciente que está integrándose, y en esa misma señalaremos que los representantes son aquellos que están legitimados debidamente para tales fines, en diversas circunstancias, pero bueno, trabajan o van de la mano con esas circunstancias. De aquí, veamos cuáles son los tipos de pruebas que puedo agregar al medio de impugnación. Bueno, básicamente vamos a decir que sean casi las mismas de las que hemos venido manejando en otros procedimientos civiles sobre todo, pero se encuentran enumeradas a la luz del artículo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Estos documentos, principalmente la prueba reina, es la documental pública. Puede haber también documentales privadas, pero tienen ahora de ponderación un valor menor, como en cualquier proceso. Técnicas. Por técnicas podemos entender fotografías, videos, grabaciones, etcétera, toda esa parte. Presuncionales legal y humana, son obvias, que se tienen que señalar. Instrumental de actuaciones en el mismo sentido. Y la confesional y la testimonial se pueden ofrecer, pero no son contempladas del todo, o bueno, no son recomendables desde luego, porque es un poco más complejo su manejo. Para ello, siempre tendrá que ser cuando versen sobre declaraciones en acta levantado ante un fedatario público. Es decir, tú tienes a alguien que va a hacer vamos a pensar que por algún motivo tuvieras una manifestación frente a un notario por parte de alguna persona que cometió un acto que violenta sus derechos. Bueno, pues la puedes ofrecer, pero siempre que esté ante un fedatario. Es más común en la testimonial que en la confesional, porque pues imagínense, sería tanto como que el contrario se presta, ¿no? Te va a dar la herramienta, pues obviamente sabemos que eso es muy complicado y difícil, pero no imposible. Y en la testimonial es más fácil. Oiga, señora, ¿usted qué vio? Y la llevas con el notario, y el notario levanta la certificación de lo que la señora va a decir. Ojo, en ese caso el notario no certifica que haya pasado, certifica que tiene una persona enfrente que le está diciendo que sucedió tal o cual cosa, que es muy distinta. A lo mejor dirá la persona, mire, se le agrego, muestro aquí una fotografía, muestro un video, muestro X, bajo esa condición, pero hay que entender cuál sería la naturaleza que tendrían ahí ese tipo de probanzas, ¿de acuerdo? Entonces la prueba reina siempre va a ser la documental pública. Y por la naturaleza de los procesos, la mayor parte de las veces serán las primeras o las principales y quizás las únicas que se tengan. ¿De acuerdo? Ofrecemos la presunción legal y humana, la instrumental de actuaciones que compaginan con lo anterior o con lo ya señalado. Bien, aquí tenemos entonces ahora un esquema de lo que sería como tal, vamos a decirlo, todo el camino, todo el proceso que se lleva desde que se recibe ese medio de impugnación, y estamos señalando algunos articulados. Me voy a permitir hacer una pausa para volver a completar este video, y habrá una tercera entrega. A partir de la tercera entrega hablaremos de estos conceptos.